Voy a continuar con estas charlas que ya he hecho una sobre el concepto, sobre la noción, sobre el término das Unheimlich, lo siniestro, que desarrolló en el año 1919 Sigmund Freud y que, como contaba en un vídeo anterior, es un asunto sobre el que estoy meditando, sobre el que he estado escribiendo últimamente y que además va a conducir en noviembre de este año 2019 a la publicación en Revista Occidente de un dossier sobre la cuestión de lo siniestro, con textos de Ana Carrasco, de Alberto Ruiz Samaniego, de Jorge Fernández Gonzalo y de un servidor. Bueno, antes de que aparezcan esos ensayos que espero que os puedan interesar y sobre los que ya hablaré cuando se publique propiamente el número y os lo presentaré en una forma pues más desarrollada, pues quería continuar por donde dejaba mi intervención, que era hablando sobre la inminencia de la catástrofe, pero también sobre la importancia que tiene tal vez en relación con la cuestión de lo siniestro, tanto la traducción, evidentemente por todo el trabajo que Freud introduce en su ensayo buscando cómo se traduce el término das Unheimlich en distintas lenguas y también, por supuesto, en español, cuanto con la traducción entendida como perversión. Bueno, hay que entender que junto al infantilismo, que no es ajeno a la violencia en nuestro imaginario, y sobre todo en nuestro imaginario artístico, se ha ido produciendo desde hace ya décadas, podemos decir que desde el dadaísmo y el surrealismo hasta la actualidad, una suerte, podríamos llamarlo así, de monumentalización de la mirada perversa, en la que también se recoge o aparece una suerte de miedo frente al otro, o mejor, una anticipación de lo que llamaba en la charla anterior, una anticipación de la catástrofe inmanente que es propia de la dinámica del deseo. Recordemos, por ejemplo, lo que Lacan llamó extimité, designando con extimité algo extraño que está en medio de mi intimidad, algo que estaría conectado con el núcleo traumático del goce que designa Lacan como das Ding. Así nos dice que debido a esta cosa, en cierto punto el amor al prójimo se convierte necesariamente en odio destructivo, de acuerdo con el lema lacaniano de te amo, pero hay algo en ti, algo que es más que tú, el objeto A, por lo cual te mutilo. Pensemos, por ejemplo, en relación con esta mutilación en la mujer despedazada de la instalación de Marcel Duchamp Etandoné, ese raro cadáver que vemos a través del portón de Cadaqués instalado como instalación póstuma en la colección del Museo de Filadelfia y cómo vemos a través del portón ese cuerpo y ese sexo en primer término que recuerda el origen del mundo de Courbet y cómo se trataría de una incitación a través de la visión del cadáver al voyerismo y tendría que ver sin duda con la atracción que sentimos ante el cadáver y también con la cuestión de lo macabro, pero también con la mutilación tal y como aparecen, por ejemplo, en las obras del artista que es muy cercano a mí, Bernardí Roch, y concretamente en su obra del año 1996, La Anunciación, que tal vez podéis buscar en la página de Bernardí aquí a través de internet, donde aparece un individuo al que le faltan las dos piernas y un brazo. Pero sin duda es que a través del arte la mutilación ha tenido una singular importancia artística. Decía en un ensayo Michel Onfray, titulado De la mutilación entendida como una de las bellas artes, que recogió Ana María Guas en su volumen del año 2000 de la editorial Acal titulado Los manifiestos del arte posmoderno, textos de exposiciones 1980-1995, decía, digo, Michel Onfray, que la mutilación expresa la quinta esencia de toda metafísica. No hay plenitud, continuaba Onfray, ni perfección, ni cumplimiento sin el imaginario post-mortem. Así pues, antes del tránsito, no cabe acceder a esos fantasmas como no sea con el mito, el sentido, la palabra y la forma. Toda mutilación enerva al cuerpo y lo desfigura, es metáfora de la destrucción y del desfallecimiento. Y nos ilusionamos imaginando que esas puestas en escena conjuran un poco la entropía, pues ella nos envuelve, nos atrapa y nos domina. Consolémonos, continúa la cita de Onfray, lo peor es siempre una certeza. Conocemos la idea surrealista de la imagen como encuentro de lo heterogéneo, la famosa frase de Antoine Breton tomado de los cantos de Malheror del conde de Lautréamont cuando dice bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Me interesa esa idea de que el encuentro se produce sobre la mesa de disección.
Ese es el mismo lugar por el que Antonin Artaud decía que tenía que pasar el cuerpo porque el cuerpo está mal hecho. Esa dimensión del cuerpo que tiene que ser recompuesto, cortado y vuelto a combinar, la tiene, por ejemplo, también el artista australiano Estelle Lark, que ha radicalizado esa mutación tecnológica del cuerpo en un delirio sintomático que le lleva a la construcción y a la deconstrucción de los órganos humanos. Y sostiene Estelle Lark que solo si ajustamos la arquitectura del cuerpo será posible reajustar nuestra conciencia del mundo. Tras pretender ser superviviente de la era fisiológica, pero también de la filosofía, dice Stellar, durante mis representaciones empecé a hacerme preguntas sobre el design del cuerpo humano y cuanto más trabajo hacía, más pensaba que el cuerpo humano está obsoleto. Detecto algo siniestro, una vez más familiar, devenido extraño por causa de una represión, en esto que llamaríamos el integrismo de lo poshumano. De la misma forma que, por ejemplo, el melodrama contrautópico, distópico de Blade Runner, que está tensado en la película de Ridley Scott entre la violenta muerte de algunos replicantes, como la replicante que es tiroteada y su cuerpo atraviesa y destroza puertas de cristal, y las confesiones del replicante que ha visto cosas que nosotros jamás veremos, cómo se desliza en Blade Runner el sueño inhóspito de los juguetes y aquella condición freudiana de que lo inanimado cobra vida. Desde la experiencia del niño o de la niña que desnuda a la muñeca, que la deja calva o incluso la mutila, la trocea, hasta la violencia caníbal que encontramos en una película muy conocida, La Matanza de Texas, hay caminos laberínticos, aunque también atajos, y acaso eso explique por qué en los intermedios de los programas infantiles, de los programas de dibujos animados, se anuncian las películas nocturnas plagadas de asesinatos, pesadillas infectas y sexo, podríamos decir, decorativo, es como si hubiera que empezar o comenzar ya a educar a los niños para que vayan aprendiendo a soportar la carnicería. Oliver Mongin, en su libro Violencia y Cine Contemporáneo, publicado o traducido mejor en la editorial País 2 en 1998, dice que hoy se asiste a la sustitución de una representación clásica de la violencia en la que la imagen cumplía con el oficio de la mediación por un estado natural de violencia que significa más que un aumento de potencia o una escalada y que impide cualquier truco corporal, cualquier variación de la cámara y desemboca ineluctablemente o naturalmente en una carnicería. Podríamos darle muchas vueltas a esta dimensión de soportar la carnicería, por ejemplo, desde la mano de la importancia que tiene la carroña en Las Flores del Mal de Baudelaire, de Charles Baudelaire, hasta la importancia que tiene también la carnicería y la cuestión de los mataderos en algunos textos que publicó Georges Bataille y que estaban recogidos en la importantísima revista Documentos, y cómo toda la idea del informe, de lo informe, retomada por ejemplo el informe Mode d'Emploi de Rosalind Krauss y Dave Salabois, tienen que ver con esta dimensión de prepararnos para soportar lo peor, prepararnos para la carnicería, pero también con el papel que tiene la carnicería y la carne y la visión de la carne, por ejemplo, en Francis Bacon, cuando en una ocasión dice que le encantaba ir con sus amigos a contemplar las carnicerías y como cuando llegaba a las carnicerías y veía colgados los trozos sangrando de carne en los ganchos, pensaba que en realidad nosotros ya estábamos en esos ganchos, es decir, nosotros pasaríamos por la carnicería, seríamos despedazados y se nos ofrecería como una carne que podría ser en cualquier momento cocinada, que podría ser consumida. Esa anticipación del despedazamiento, de la mutilación, de la carnicería, de la antropofagia, está muy presente en algunos de los trípticos, en algunas de las visiones, de las crucifixiones de Francis Bacon, como también está muy presente en la obra de Bacon y en la obra de muchos artistas contemporáneos la cuestión de atenerse a la condición del desecho, de lo informe, del detritus. Algunos artistas han reivindicado, como hiciera Walter Benjamin, los desechos como un territorio fértil para las imágenes. Benjamin reivindica la tentativa de fijar la historia en las cristalizaciones más humildes de la existencia, en los desechos, por así decir. Es un modo de reivindicarse coleccionista de todas las cosas y más precisamente de una especie de trapero, de un coleccionista de los trapos del mundo. Y en este sentido, el historiador sería un trapero, recordado también el poema de Charles Baudelaire, Les Vins de Chiffoniers, el vino de los traperos, que es algo que ha estudiado, por ejemplo, Georges Didi Bergman en su fantástico libro
ante el tiempo. Y esa condición de fascinación por los desechos es algo que aparece, por ejemplo, en todo lo que sería la estética de lo residual, la estética de la basura, como si estuviéramos afectados por el síndrome de Diógenes, entendiendo que evidentemente Diógenes no tenía el síndrome de Diógenes porque no tenía ni siquiera casa en la que acumular la basura, y entendiendo también que el síndrome de Diógenes del que hablo es un síndrome domiciliario, es un síndrome que afecta nuestra relación con el domicilio, pero también que la principal basura que acumulamos en nuestra vida es fundamentalmente basura mental. Sabemos que el ámbito de la cultura está circundado y sometido a la penetración constante de la basura. Boris Groys, en su ensayo sobre lo nuevo, ensayo de una economía de la cultura, publicado en el año 2005 en la editorial Pretextos de Valencia, señala que el ámbito de lo profano se renueva continuamente porque continuamente se llena con basura y los desperdicios de la cultura valorizada. La distinción entre esa basura y lo profano natural virgen, que según se dice está siendo destruido bajo la riada de la basura, perdiendo su autenticidad, es una distinción, dice Boris Groys, arbitraria y puramente ideológica. Un montón de basura manifiesta lo profano, la realidad y la vida, no más, sino ni menos que la naturaleza virgen de la selva del Amazonas. El artista Alan Caprow, poseído por un furor futurista, declaró que el intercambio verbal por radio entre el Centro de Naves Espaciales Tripuladas de Houston y los astronautas del Apolo 11 hace justamente 50 años ha sido mejor que la poesía contemporánea y, por supuesto, que los movimientos aleatorios que los compradores hacen en un trance inexplicable en los supermercados son más ricos visual y plásticamente que cualquiera de las cosas que se hacen en la danza contemporánea. En una época en la que se aprendía de todas las cosas y sobre todo se aprendía de Las Vegas, recordando el libro de Venturi, Scott Brown e Eisenhower, era normal que se reivindicara la magia de lo cochambroso y el placer de lo tirado por el suelo. El polvo, continuaba el padre del happening, Alan Caprow, de debajo de las camas, y los desperdicios de los vertederos industriales resultan ser ejemplos más convincentes que la reciente oleada de exposiciones que muestran residuos desperdigados por el suelo. Se trata de una frase que se puede encontrar en el referencial ensayo, en el texto de Alan Caprow titulado La educación del desartista, que se publicó o se tradujo en el año 2007 en la editorial Ardora. Y también se podría poner en relación con este ensayo una lectura crítica de esas proposiciones de reivindicación del papel del detritus y de la basura que hizo Donald Caspit en su libro El fin del arte, traducido en la editorial Acal en el año 2006. Da la impresión que hace ya una década, medio siglo, en el año 1966, Alan Caprow comenzaba a deprimirse al comprobar que toda la historia del arte y de la estética estaba literalmente planteando una suerte de momificación de la vida y una pantanosa indistinción entre aquello que debería ser atendido y aquello que debería ser dejado de lado y que debía pasar completamente desapercibido. Es decir, aquello que podía entrar en la pantanosa indistinción. Si no hay una clara diferencia, dice Caprow, entre un assemblage de sonidos y un concierto de ruidos con suspiros, entonces no hay una diferencia clara entre un artista y un chatarrero. A lo mejor no se trataba de no añadir más cosas en el paisaje del arte contemporáneo, que estaba ya repleto, es decir, que no se trataba de introducir más cosas en el ámbito de las artes. Donald Caspit, en el mencionado libro sobre el fin del arte, señala que entre las obras más notables de lo que él llama el post-arte, se encontraba la respuesta de Claes Oldenburg a una invitación a participar en una muestra urbana de escultura al aire libre. 1. Sugiere declarar a Manhattan una obra de arte. 2. Propone un monumento al grito en el que un agudo grito sea radiodifundido por todas las calles a las 2 de la madrugada. Y 3. Finalmente hace que sepultureros sindicados excaven bajo supervisión una zanja de 1,82 por 1,82 por 91 centímetros detrás del Metropolitan Museum y luego la vuelvan a rellenar. Douglas Howler dijo con agudeza: el mundo está lleno de objetos más o menos interesantes. No deseo añadir ninguno más, pero también está lleno de ideas y actividades más o menos interesantes.
y se pregunta Douglas Hobler, ¿para qué pensar en añadir una actividad más cuando todo parece que hubiera sido ya definitivamente realizado, todo hubiera sido definitivamente ejecutado? Ben Botier, un artista vinculado a la constelación Fluxus y muy admirado, o por lo menos señalado como un artista que le interesaba por Marcel Duchamp, así lo declara en sus conversaciones con Pierre Caban, presentó ya hace mucho tiempo una obra titulada El Museo de Ben. Entre otras cosas, lo que allí presentó fue una concha, algo de madera y un montón de porquería, al lado de los cuales colocó un cartel con el siguiente texto: si desde Duchamp es arte todo, ¿significa que esto es también arte? Si la respuesta es sí, ¿por qué ir a los museos y no simplemente bajar a los sótanos? Querría recordar que en la exposición Esto es mañana, arte de los 60, montada por la Tate Britain en el año 2004, se produjo un acontecimiento inquietante, pero no por inquietante menos familiar y menos habitual. Una señora de la limpieza confundió una obra de arte con una bolsa de basura. Un día antes de que se inaugurara la muestra, Gustav Metzger, autor de la instalación titulada Primera demostración pública del arte autodestructivo, Metzger fue fundamental en la articulación del DIAS, del Festival del Simposium de la Destrucción en el Arte, se percató Metzger de la ausencia de la bolsa que debía estar junto a un mural de nylon corroído con pintura ácida. Aunque la bolsa de basura fue recuperada en el contenedor de la Tate, estaba ya tan perjudicada que el artista decidió hacer directamente otra. Esa institución tan seria y profesional ha instruido a su personal de limpieza para que este, entre comillas, macabro error no vuelva a producirse, y un portavoz del museo ha terminado exculpando a la señora, francamente deprimida según se dijo, que cumpliendo con su trabajo puso las cosas en su sitio. ¿Cómo iba a decir o cómo iba a saber, dijo este sujeto autorizado, esa señora, lo que se suponía que era? Ciertamente no cabe flagelar a la pobre mujer a la que suponemos azorada después de haberse desembarazado de la escatológica realidad del arte contemporáneo, aunque tampoco es el momento de escuchar sus disculpas. Los herederos, conscientes e inconscientes de la merde artiste, de la mierda artista de Piero Manzoni, sienten que los restos malolientes son todavía difíciles de gestionar. ¿Acaso hay que ir preparándose para una digestión escatológica? Toda esa condición de lo repugnante y de lo desagradable está presente no solo en el texto de Sigmund Freud, Das Heimlich, sino que sobre todo en el seminario de Jacques Lacan, en el seminario sobre la angustia, esa dimensión de lo repugnante o directamente de la mierda, de limpiarse el culo, de lo anal o de lo fecal, tiene un papel verdaderamente principal, tiene un papel central. Voy a dejar esta segunda intervención con este anuncio del mal olor, o con este anuncio de la inminencia y de la llegada de la mierda. Es un asunto al que le he dedicado tal vez demasiada atención, como el niño pequeño que se regodea en su mierda y que todavía no ha entrado en la fase del control esfinteriano, del control de su propia mierda, tal vez porque sigue obsesionado con que esa mierda no es otra cosa que la parte principal del mismo, es decir, y que tiene todavía una relación de continuidad articulada como un tono, un todo, su propia excrescencia, y tal vez esté todavía pensando en el origen estelcolar del derecho de propiedad o incluso en la relación entre mierda y dinero o entre la sublimación de la conversión de la escoria en piedra filosofal. Pero antes de meterme en estas cuestiones de la piedra filosofal y antes de que entremos en la siguiente charlita que estará dedicado a el papel que cumple lo fantasmal en el seno de lo siniestro, os dejo sencillamente con esta sugerencia de que algo huele a podrido y que algo huele a repugnante en el seno de lo siniestro y que eso tiene continuidad a través de toda la escatología artística, pero también recordando como escatología y escatos es tanto teoría de las ultimidades, teleología, cuanto análisis de los residuos, que no hay religión sin escatología y que seguramente es prácticamente imposible enfrentarse al mundo del arte contemporáneo sin establecer esas perspectivas y esos análisis de carácter escatológico, aunque radicalmente ateos, y es algo que hice, y perdón por remitir a un libro mío, pero no le tengo tanta manía, en Mierda y Catástrofe, y también en algunos libros anteriores, y que es sin duda algo que sigue presente en mi preocupación y que podría estar también analizado si le diéramos una vuelta al libro sobre
La materia oscura, historia cultural de la mierda, escrito por Florian Werner y traducido en la editorial Tusquets, que es un libro que comentaré más adelante también en relación con estas cuestiones de lo siniestro. Son 20 minutos, los dejo aquí porque he pensado que estas charlas podrían ser un poquito más cortas y que tal vez de esa manera sean un poco más indigestas, especialmente cuando tratan de cuestiones tan desagradables como lo siniestro, lo macabro, lo ominoso, lo inhóspito y ahora la perversión de aquello que es directamente repugnante.